gran despertar en la tierra se verá. Un avivamiento está por venir. Hermanos, ¿cómo están? Con el gusto de saludarlos en un miércoles que Dios nos permite poder tocar un tema nuevo. Es un tema del cual vamos a hablar y ya nuestro pastor ha estado hablando. Vamos a tocar, hermanos, este libro que es la preparación para el avivamiento. De aquí es donde vamos a hablar y de algunos cursos que hemos visto también de nuestros hermanos los pastores de Sion acerca del avivamiento. Vamos a tocar también algunos temas de avivamientos que han estado en algunas iglesias en diferentes épocas, cómo Dios nos ha visitado. Y queremos hacer esto como algo nuevo, el platicar mi papá y yo con ustedes, hermanos, en esta transmisión. Y quisiéramos también que si ustedes tienen alguna duda, hermanos, algo no se explicó bien o quieren que se explique algo más, por favor pónganlo en los comentarios para que nosotros el siguiente miércoles podamos explicarlo, podamos comentarlo y ya sea que lo podamos explicar en video o también se le pueda contestar vía mensaje. Así que vamos a empezar con este tema que es la preparación del avivamiento. Es un libro del pastor Brian Bailey. Y mire, vamos a empezar con esto. Es bien importante ver cómo nos estamos preparando para el avivamiento. Las personas por lo general se preparan para una fiesta de 15 años, para su boda, para el nacimiento de un bebé, para la muerte. También hay personas que se preparan para la muerte. Pero el tema de este libro es muy interesante porque nos habla de que tenemos que prepararnos para el avivamiento. ¿Qué entendemos por prepararnos para el avivamiento, papá? Pues tenemos, sabiendo de que este evento va a ser un evento muy glorioso, va a ser un evento en el cual se va a manifestar el poder y la gloria de Dios, sí va a ser bien necesario que toda iglesia que tenga una doctrina correcta llegue a una cierta madurez para que pueda sostener este evento que viene. Es necesario que nos preparemos para este evento porque tiene que pasar con nosotros, sin nosotros, con nuestra iglesia o sin nuestra iglesia. Este avivamiento va a venir porque está escriturado. Y antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, hay varios eventos que tienen que suceder, entre los cuales está el avivamiento. Si me permiten decir cronológicamente cómo se van a manifestar en base a Evangelio de Mateo, dicho por nuestro Señor Jesucristo. Número 1, el avivamiento final, que lo tipifica la fiesta de los tabernáculos. La iglesia, número 2, la iglesia llegando a la madurez. Número 3, el surgimiento de los 10 reyes. Número 4, el anticristo. Número 5, la firma del pacto de los 7 años con Israel. Número 6, los 2 testigos. Número 7, la abominación desoladora. Número 8, la gran tribulación. Número 9, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas caerán. Número 10, la batalla de Armagedón. Número 11, el sitio de Jerusalén. Número 12, la venida del Señor en las nubes. O sea, todos estos eventos van a tener que ocurrir antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, si alguien les dice, el Señor viene la otra semana, o hermano, nos vemos la siguiente semana, si el Señor no viene, pues no, hermano, definitivamente el Señor no va a venir hasta que estos eventos los veamos cumplirse. Sí, es cierto. Hermanos, hay eventos que tienen que suceder antes de que venga nuestro Señor Jesucristo. Hay muchos cristianos que dicen, mañana Dios puede venir por nosotros en el arrebatamiento, en el rapto, o puede venir en un año. No puede ser si antes no se cumplen estos pasos que está comentando mi papá, y uno de ellos es el avivamiento. Pero como mencionamos en este libro, el título es Preparándonos para el avivamiento. La pregunta es, ¿usted se está preparando para este avivamiento? Y número 2, ¿cómo se está preparando para este avivamiento, para este nuevo mover? Ahora, para saber cómo prepararnos, primeramente tenemos que entender qué es un avivamiento. Ya vimos que hay cosas que van a suceder antes de la venida de Cristo, y una de estas es este avivamiento. Entonces,
si nos tenemos que prepararnos para saber para qué. Y lo que tenemos que saber es lo que significa la palabra avivamiento. La palabra avivamiento significa revivir, renacer. Da la connotación de que una persona o una congregación o un país está muriendo o está muerto. Y lo que hace el avivamiento es avivar nuevamente esa vida. ¿Pero qué vida va a avivar? Va a avivar la vida de Cristo en nosotros. En un avivamiento, los acontecimientos que suceden es que la presencia de Dios, que es la gloria de Él, viene literalmente y tangible. Esto ya ha pasado en algunas etapas de la Biblia. Cuando Salomón inauguró el templo, dice que hubo una neblina que era la gloria de Dios. También en un avivamiento que fue en 1904 en Estados Unidos, en la calle de Azusa, en California, se menciona que también había una neblina que mientras se predicaba se hacían milagros porque la gloria, la presencia de Dios estaba ahí. Y en esa neblina hasta los niños podían jugar escondidas, ¿no? Porque era una neblina, pero era una neblina con luz, una neblina que causaba un sentimiento de amor, un sentimiento de paz, que traía convicción de pecado, que hacía que las personas llegaran a ese lugar y no sabían por qué, pero sentían esa convicción de buscar a Dios y decir me arrepiento, y buscaban la salvación de Dios. Entonces un avivamiento es el poder, es la presencia de Dios tangible y se mueve en milagros, se mueve en prodigios. Las personas son milagrosamente sanadas, las personas se vuelven de sus malos comportamientos, de su vana manera de vivir, a Cristo. Nacen de nuevo esas personas. Ha habido avivamientos, hubo un avivamiento en Inglaterra, y en esa ciudad en Inglaterra, las personas que pasaban tan solo por la orilla de ese pueblo sentían una convicción de pecado y no sabían por qué. No eran ni cristianos, no eran personas que estuvieran buscando a Dios, pasaban simplemente por al lado de esa ciudad, de ese pueblo, donde se estaba moviendo la presencia de Dios, y como procesión de sentir sus pecados, se amarraban en el cuello la carreta y se iban en procesión buscando una iglesia en ese pueblo. Bueno, Dios no quiere que hagamos eso, pero estas personas que no conocían a Dios hacían este tipo de actos. Entonces, en este avivamiento tenemos que prepararnos porque viene la gloria de Dios. La gloria de Dios va a ser tan visible, papá, como fue cuando Moisés subió al Sinaí y estuvo cara a cara con Dios Padre, con Dios Hijo, con Dios Espíritu, ahí estuvo, y fueron dadas las leyes. Y dice que cuando bajó Moisés, su rostro era brillante, tanto así que las personas no podían verlos porque era como el sol, tenías que taparlo. Entonces Moisés se puso un velo para que pudieran ver su rostro de alguna manera con un filtro y podían interactuar con él. Entonces este avivamiento que viene es la gloria de Dios, que es la presencia de Dios, pero ya no hay límites. Dios se mueve de una manera milagrosa. Entonces tenemos que prepararnos para esto, porque imagínense, hermanos, si este avivamiento viene con prodigios, con señales, con milagros, y usted es parte de estos milagros, si usted no tiene una preparación, si usted no tiene un carácter, entonces el avivamiento lo podría destruir. Y dirá, ¿por qué me puede destruir? Es muy sencillo, porque no ha formado un carácter. Entonces usted empieza a tener un don de sanidad y empieza a sanar a la gente, puede enorgullecerse y pensar que es por usted, cuando todo don proviene de Dios. Entonces es necesario los pasos de avivamiento. Y mi papá ahorita va a decir uno de esos pasos de los cuales nosotros necesitábamos para poder estar listos para este avivamiento, para que no solamente entremos en el avivamiento, sino que seamos portadores como Moisés de su gloria. Eso es lo que buscamos. Entonces uno de los primeros pasos para prepararnos en el avivamiento, ¿cuál sería, papá? Bueno, yo creo que esto no es una coincidencia. Algo que tocabas, que era formar un carácter. La hermana Anita estuvo tocando un tema que fueron los frutos del Espíritu. Así es. Entonces, si pudieron escuchar esos temas, hermanos, si no, les aconsejo que los vuelvan a repetir. Para formar un carácter se necesitan esos frutos del Espíritu. Tener bien puestos esos frutos del Espíritu, porque los frutos del Espíritu son como un cimiento, ¿sí? Como un cimiento que vamos a poder construir ahí. Y yo leyendo las Escrituras el día de ayer en Lucas,
hablaba de aquel personaje que fundó todo en la roca, ¿sí? Vinieron ríos, vinieron vientos y no los pudieron destruir. Entonces, Toño está tocando en este momento un tema muy importante, que la unción puede venir muy fuerte, pero si esos cimientos que son los frutos del Espíritu no están bien arraigados en nuestra vida, vamos a ser como aquel que construyó en arena, en tierra. Van a venir cosas tan grandes que no nos los imaginamos todavía, pero esas cosas tan grandes, ¿sí?, nos van a tirar si no tenemos bien arraigados esos frutos del Espíritu Santo. Y lo hemos visto, ¿sí? Lo hemos visto en anteriores avivamientos. Lo vimos, por ejemplo, uno de los personajes que llevó en su vida un avivamiento, una unción de poder tan fuerte, que fue Sansón, ¿sí? Sansón tenía una unción que mató a cientos de personas con la quijada de un burro, ¿sí? Pero no tenía bien establecidos los frutos del Espíritu, ¿sí? Él tenía la unción, pero no tenía ese carácter, ¿sí? Otro de ellos, otro ejemplo, lo podemos ver en Salomón. Sí, tenía la unción de la sabiduría, ¿sí?, pero no tenía formado ese carácter, a tal grado que las esposas que tuvo lo arrastraron a una iniquidad, ¿verdad? Y se volvió a dioses, los cuales Dios había prohibido que se fueran por ese rumbo todos aquellos reyes. Entonces, sí es bien necesario, hermanos, tener esos cimientos bien puestos, porque esta unción, este poder vendrá tan fuerte, no lo alcanzamos a imaginar, hermanos, pero vendrá tan fuerte que si no tenemos bien preparado nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestro espíritu, vamos a ser arrastrados, hermanos, por la vanagloria, por el orgullo, al poder hacer milagros, ¿sí?, al poder tener esa unción tan poderosa que va a venir. Por eso es necesario, hermanos, esta preparación que nos está hablando el Señor. De hecho, Toño está tocando algunos ejemplos de avivamientos que ha habido muy importantes. Yo siento que el Señor los ha permitido y los ha permitido que pasen con el propósito de que nosotros los veamos y podamos ver los errores que tuvieron muchas de esas iglesias, las cuales no pudieron sostenerlo, sino tal parece que al contrario, fue para muchos de ellos, vinieron divisiones en la iglesia, vinieron problemas dentro de la iglesia entre los mismos congregantes. Entonces, hermano, necesitamos aprender también de esos errores que tuvieron aquellos que ya pasaron por esos avivamientos. Así es. Mire, cuando Jesús formó al hombre, hablando el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Y nosotros somos la imagen de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu. También dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Esa palabra semejanza es lo que estamos tocando, es carácter. Necesitamos tener un carácter que soporte la gloria de Dios. Y aparte Dios quiere tener en cada persona una comunión. Y Él necesita entenderse con personas que tengan su mismo carácter. Por eso dijo, hagamos a nuestra imagen y también a semejanza, que es el carácter de lo que estamos hablando. Y después dijo, y señoríe. Primero es el carácter y después viene el señorear. Después viene el fruto. Después vienen las obras. Entonces es necesario que tengamos este carácter. Hubo un avivamiento en Indonesia en los 60s, en una isla que se llamaba Timor, en el país de Indonesia. En este avivamiento no lo estaban esperando, era una iglesia cristiana tradicional que no creían en los frutos del Espíritu Santo ni hablar en lenguas. Pero de repente vino un avivamiento que fue como viento recio, de hecho así se llama el libro, como viento recio. Y sin esperarlo, sin buscarlo, llegó este avivamiento, pero fue tan grande este avivamiento que empezaron a hablar en lenguas y a partir de ese momento vino un fuego y se avivaron sus vidas y salieron a predicar en la isla de Timor y en otras islas aledañas. Le voy a decir algunos de los milagros que hicieron en este avivamiento.
Los ríos allá en Timor, en la temporada de lluvia, eran muy caudalosos. No se podía pasar por esos ríos, pero Dios les decía, pasen por ese río. Aún la gente que no era cristiana, a los cristianos que les había dicho Dios, pasen de una orilla a la otra orilla del río cuando se estaba desbordando. Esa gente que no era cristiana se burlaban y nada más estaban haciendo pues bolita para ver qué iba a pasar, cómo se iban a ahogar o cómo iban a sobresalir, ¿no? Pero dice que cuando oyeron con fe, ellos caminaron un paso y sintieron tierra firme. Siguiente paso, tierra firme. Dicen que el agua les llegaba hasta las rodillas y pasaron al otro lado. ¿Se imagina lo que pasó Pedro? Este mismo milagro sucedió en Timor. Muchas personas que estaban haciéndole burlas quisieron hacerlos y se estaban a punto de ahogar porque ellos no tenían la fe, ellos no habían sido enviados. Otro de estos milagros que pasó es que unos niños iban a predicar de 6, 8 y 10 años. Ellos mismos se juntaban y se iban a predicar a una aldea. Entonces, a veces tenían hambre y un ángel se les presentaba y les decía, suba un niño para que bajen fruta de un árbol y cuando suban en ese árbol, sus manos y sus pies se van a pegar como si fueran lagartijas. Y literalmente así pasaba. Imagínense ese milagro. En Timor, como es una isla, dice este hermano que llueve pues a cántaros, pero cuando ellos iban a predicar, la lluvia no los mojaba. Y cuando llegaban a una aldea a predicar, les decían, oye, ¿dónde están los paraguas? ¿Dónde están los impermeables? Y ellos decían, no hubo impermeables. La lluvia no nos caía ni a 1 metro enfrente, ni a 1 metro atrás, ni a 1 metro a los lados. ¿Se imagina esos milagros? Resucitaron muertos. Dicen que cuando no tenían comida, oraban y tenían un pan, cortaban un pedazo, cortaban otro pedazo y cuando llegaba a la mitad, el pan crecía. Y volvían a cortar el pedazo y llegaban a la mitad y el pan crecía. Estos avivamientos son sorprendentes, pero recuerde lo que dije en un principio, esta iglesia no estaba buscando el avivamiento. No sabían lo que era el mover de Dios. Era una iglesia tradicional, una iglesia limitada, pero Dios les mandó este avivamiento. ¿Y saben qué pasó? Lo que comentó mi papá con Salomón, con Sansón. ¿Qué pasó con Sansón? Bueno, por no tener carácter y por no seguir las leyes de Dios, Dios les había dicho que tenían que casarse con mujeres de su misma tribu. Pero Sansón le gustaba una filistea y eso desvió su corazón y terminó ciego y muriendo con sus enemigos. En este avivamiento de Timor hay cosas más gloriosas que pudiera explicarles y cosas así y mayores van a venir en este avivamiento. Pero el pastor David Wallace, de nuestra confraternidad, 2 años después de este avivamiento fue a ese país, fue a esa isla y le preguntó a uno de los líderes, ¿por qué se acabó el avivamiento? ¿Qué fue lo que sucedió? Que vieron estos milagros. Miles de personas se convirtieron a Cristo, dejaron sus hechicerías, tomaban veneno y no se morían y por eso se convertían los brujos y las personas de ese lugar. ¿Qué fue lo que pasó que se acabó el avivamiento en 2 años? Fue la falta de carácter. ¿Qué pasó? Se empezaron a pelear entre ellos por envidias, enojos, celos, hubo inmoralidad. Y como llegó mucho dinero, porque llegaban muchas personas y daban su dinero, empezaron a robar dinero. Y entonces entró pecado en la iglesia, entró pecado en el avivamiento. Y dijimos que el avivamiento es la presencia de Dios y la presencia de Dios es santa. Entonces necesitamos prepararnos, necesitamos hacerle caso al Espíritu Santo y que los frutos del Espíritu Santo que predicó nuestra hermana Ana vayan siendo una realidad. Ahora quiero dejar algo bien claro, no es hasta que usted sea maduro, un padre espiritual, que usted va a tener la gloria de Dios y va a empezar a moverse en los dones. No, pero necesitamos tener un pie firme en la roca para que venga cierto don. Otro pie firme que se vaya moviendo y Dios nos va a ir ensanchando. Jesús le dijo a Abraham, de cierto te bendeciré. Primero viene la bendición. Primero tenemos que ser como Dios. Tenemos que tener la bendición de su carácter. Y después le dijo Dios a Abraham, y te multiplicaré. Eso es lo que Él quiere, semejanza, bendición en el carácter para que Dios multiplique un buen fruto. Entonces, el carácter es lo más importante. Por favor, vea nuevamente los temas que predicó nuestra hermana Anita para que usted pueda ver lo que necesitamos. El paso número 2, se lo voy a dejar a mi papá, pero todo va pegado, todo va unido. Y el paso número 2 es limpieza en nuestro corazón. Tenemos que tener limpieza unos con otros. Y empieza en la familia. Y con esto quiero dar la introducción a mi papá para este nuevo paso. Así es, hermanos. Es bien importante, ¿sí? Porque el avivamiento va a tener que empezar
en nuestra casa. Ahí es donde va a empezar. ¿Por qué? Porque no podemos esperar que venga a la iglesia ese avivamiento si en nuestra casa, ¿sí?, está hecha trizas. Por eso, hermanos, primeramente, la limpieza, ¿sí? Yo aquí puse cuáles son los obstáculos para que el avivamiento venga con poder. Uno de esos obstáculos es ese, ¿sí? Que en la casa hay problemas, hijos con papás, ¿sí? Problemas con el cónyuge, ¿sí? Entonces, hermanos, si no tenemos bien puesto, ¿sí?, ese punto de evitar esos problemas, sino que en nuestra casa esté la paz de Dios, ¿sí?, hermanos, no va a venir ese avivamiento. Por eso es necesario que oremos y le pidamos al Señor misericordia, ¿sí? Porque si hay problemas tan fuertes o cosas más grandes en la casa, hermanos, no podemos estar hablando en la casa muy bonito y llegar a la iglesia, ¿sí?, y comportarnos de otra manera, ¿sí? Por eso, cuán necesario es que venga la limpieza en la casa, y por eso ahí está el Salmo 139, cuando David habla de su corazón y lo pone delante de Dios, él que lo conoce, ¿sí? Por eso, crea en mí un nuevo corazón. Y yo siento que es lo que vamos a necesitar, hermanos, un nuevo corazón, ¿sí? El otro punto que va a ser es el orgullo, hermano, ¿sí? El orgullo es algo que también va a estorbar para ese avivamiento. Por eso también tenemos que manejar, ¿sí?, ese punto, hermanos, ese fruto de la carne que muchos de nosotros todavía lo tenemos en nuestro corazón, el orgullo, ¿sí? Entonces, esto es algo principal, hermanos, para poder alcanzar ese gran avivamiento que viene. Entonces, la limpieza, hermanos, va a ser bien importante, una limpieza profunda. ¿Por qué, hermanos? También yo veía esto porque si recuerdan ustedes cuando vino ese avivamiento en la iglesia, en Hechos, ¿sí?, cuando se estaba moviendo el Espíritu tan fuerte, ¿sí?, que todos hasta vendían sus casas o vendían patrimonios y los donaban al movimiento de ese tiempo, ¿sí? Dos personajes, un matrimonio quiso, pues en cierta manera aparentar, ¿verdad? Quisieron hacerse muy espirituales, ¿sí? Y llegaron y Ananías y Zafira, ¿no? Ananías y Zafira. Entonces llegaron y mintieron. Yo no entendía y yo veía que cómo es posible que se mataran nada más porque le mintieron, ¿verdad?, a los hermanos. No fue a los hermanos, fue al Espíritu Santo. Y lo que estábamos viendo, hermanos, que este avivamiento es tan fuerte, es tanta la luz que va a venir, ¿sí?, que así como esa luz viene, así van a ser los juicios, hermanos. Por eso es bien importante, ¿sí? Cada puntito que estamos tocando, ustedes lo apunten, ¿sí? Porque ya que esté la luz tan fuerte de ese avivamiento, cosas que hagamos, hermanos, como para nosotros algo muy insignificante, no, hermanos, ¿sí?, a la luz de Dios va a ser algo muy grande. Amén. ¿Sí? Entonces, hermanos, preparémonos hasta lo último, hermanos, porque lo que viene no lo tenemos en nuestra mente. No recuerdo ahorita bien cómo es, pero son cosas que el ojo no ha visto ni oído ha oído, ¿sí? Son las que están preparadas para todos aquellos, hermanos, ¿sí?, que sigan firmes, que se estén preparando, que anhelen esto, hermanos, que anhelen este avivamiento. Este avivamiento lo quisieron ver muchos profetas. Esos profetas, valga la redundancia, que profetizaron en aquellos tiempos y que hablaron de este tiempo, hermanos, ellos hubieran querido estar ahorita. Muchos hermanos también que ya partieron quisieron estar en este avivamiento. Y es bien necesario lo que está diciendo mi papá, que haya una limpieza en nosotros, porque al fin y al cabo la iglesia es el conjunto de familias. Si usted está mal con su esposo con usted o sus hijos, que son cristianos, ¿cómo va a pedir un avivamiento en la iglesia si usted no está viviendo en avivamiento? Si hay desarmonía
No puede haber un avivamiento en la iglesia si primero usted no es avivado. Tiene que rendir a Dios su voluntad, tiene que rendir sus áreas a Dios, tiene que ponerse de acuerdo con su esposa para que sus oraciones sean contestadas. Si no, hay un obstáculo. Dios no va a escuchar una oración si usted está con problemas con algún miembro de su familia. Dios no va a poder moverse si hay impureza en su corazón, porque este avivamiento es tipificado también como la parábola de la red, y dice que la red no se va a romper, dando a entender que va a agarrar muchos peces esta red y no se va a romper porque va a haber personas que realmente van a estar limpias, sin mancha. Necesitamos tener una santidad en nosotros, y una vez que nosotros experimentemos la limpieza en nuestra familia, tenemos que orar por el tercer punto. El tercer punto quisiera comentarlo, y es lo que pasó con Moisés y el pueblo de Israel. Hubo una pelea entre Faraón y Moisés. Faraón representa espiritualmente a Satanás. Moisés le dijo: deja ir a mi pueblo para que me sirva en libertad. Deja. Muchas veces nuestra familia está atada por cadenas, por herencias. Muchas veces también nuestra ciudad y nuestra iglesia está atada por un ángel caído que está sobre los cielos, que está impidiendo que venga la gloria. ¿Qué tenemos que hacer? Guerra. Pero si nosotros no estamos limpios, no podríamos decir como Jesús dijo cuando estaba aquí en vida: viene Satanás y él nada tiene en mí. Nosotros, para hacer una guerra espiritual, tenemos que estar limpios. Si no, el enemigo va a tomar de esas cosas y la guerra se va a volver, pero contra nosotros. Entonces, cuando empezamos una guerra, es verdad, va a venir el contraataque. De repente el vecino se va a enojar sin razón alguna. De repente van a venir problemas. De repente van a venir sueños, pensamientos que no son de Dios. Pero es porque estamos en una guerra. Entonces tenemos nosotros que liberarnos. Liberar a nuestra familia, orar para que se abra el velo de bronce que está sobre una iglesia, sobre una ciudad, y que fluya el avivamiento. Ahora, el avivamiento no solamente es el hacer milagros, el avivamiento se necesita porque Dios viene por una iglesia sin mancha y sin arruga, y el avivamiento es lo que va a producir en el cristiano de un paso agigantado para que pueda llegar a ser sin mancha y sin arruga. El avivamiento también es porque seguro usted tiene un familiar que no está en el cristianismo, que no ha aceptado al Señor Jesús como único Señor y Salvador. Y sabemos que si en este momento Dios tomara su vida, ¿a dónde se va? Y muchos de nuestros familiares les hemos predicado y no hacen caso. Tienen unas vendas en los ojos, tienen un ente espiritual que no los deja oír. Entonces el avivamiento va a romper todo lo que está impidiendo que su familiar, que su hijo, venga a los pies de Cristo. Esa es una de las fuerzas que va a tener el avivamiento, de romper todo yugo, de romper todo espíritu. Lo hemos visto en la familia, que primero tenemos que orar, tenemos que hacer esa guerra, no contra la persona, sino contra la potestad, porque Pablo dijo que nuestra guerra no es contra carne ni sangre, o sea, no es contra personas, sino son contra huestes espirituales. Esa es una guerra inteligente, hacer la guerra contra seres intangibles, pero que son muy poderosos, pero más grande es el que está con nosotros. Entonces, hermanos, si usted quiere ver un crecimiento en su vida, si usted ya está cansado de la forma, es necesario que se prepare, se limpie, porque va a venir la gloria en usted y le va a dar un sprint para hacer esa iglesia sin mancha y sin arruga. Y una de las partes importantes también de este avivamiento, que lo va a comentar mi papá, es que viene tribulación. Y viene gran tribulación. El avivamiento lo va a preparar a usted para entrar en días oscuros. Así es, hermanos. En todos los avivamientos que han pasado, ¿sí? Primeramente viene el avivamiento y después viene el juicio, ¿sí? Entonces, en las Escrituras tenemos muchos de los ejemplos de los cuales, ¿sí? Podemos ver cómo venía ese avivamiento, ¿sí? Y adelante venía el rey Nabucodonosor destruyendo, vino el avivamiento con nuestro Señor Jesucristo, y después vino ¿cómo se llama? Roma con el general Tito, destruyendo totalmente el templo. Entonces, por historias, hermanos, podemos ver, ¿sí? Que después del avivamiento vienen juicios. Entonces, este avivamiento también, hermanos, va a ser
para prepararnos para esos juicios, para que podamos salir adelante, para que podamos salir avantes, hermanos, porque muchos en los juicios van a retroceder por no haberse preparado, por haberse quedado niños, por no haber acudido a nuestro Señor Jesucristo en estos tiempos de bonanza, cuando Él nos está llamando a prepararnos, a llegar a una madurez, ¿sí? Ya lo decía Toño hace un momento, cuando el Señor Jesús le dijo a Pedro, lanza la red, ¿sí? La lanzó, ¿y qué pasó? La red se rompía, hermanos, esa red, ¿sí? Este avivamiento, esa red no se va a romper, hermanos, ¿sí? Pero va a depender mucho de nosotros, que esa red no se rompa. Porque hemos oído de maestros que han tenido visiones, ¿verdad? Cómo en este avivamiento van a llegar bebés, cientos de bebés entrando a las iglesias, ¿sí? Pero muchos de ellos van a morir porque no va a haber madres ni padres espirituales que los puedan atender, ¿sí? Entonces, cuidemos esas áreas, hermano. Viene el juicio, vienen esos juicios que están escritos, pero si nosotros estamos bien fundados en la roca, hermanos, seguramente vamos a vencer y vamos a lograr la victoria, Señor. La victoria sobre todo lo que está ocurriendo y lo que va a ocurrir. Mire, tan solo échele una ojeada al libro de Apocalipsis y vea que vienen dolores de parto, terremotos, hambres. Y no es que quiera darle miedo, pero es que esa es la realidad de lo que viene. Vienen los 7 sellos, que son 7 juicios. Viene el sonido de 7 trompetas, que también son 7 juicios. Y vienen sonidos de 7, se me fue ahorita de 7 trompetas, 7 sellos y 7... Copas, muchas gracias. De 7 copas, son 7 juicios. Y en estos juicios que vienen, en uno de esos juicios tan solo muere 1/4 de toda la población mundial. Hermanos, no va a haber lugar ni para entrar a los muertos. Va a haber escasez, el agua va a estar contaminada, pero el que se meta en este avivamiento que está por venir antes del juicio, el que logre meterse en este avivamiento va a conocer a Dios, se va a esforzar y va a tener la fe y va a saber que Dios en medio de estas calamidades lo va a sustentar con economía, lo va a sustentar con alimentos, lo va a sustentar con salud, lo va a sustentar con su presencia y va a saber qué va a hacer, porque no solamente vienen esos juicios, viene también el anticristo y va a perseguir a los cristianos y sin su marca, que es el 666, no se va a poder comprar, no se va a poder vender. ¿Se imagina que haya comida y usted no pueda comprar al menos que usted tenga la marca? Y la Biblia dice que el que tenga la marca destinado está al lago de fuego. Por eso es que necesitamos el avivamiento para nosotros crecer a la estatura del varón perfecto, ser una iglesia limpia y sin mancha y también para estar preparados a los juicios que vienen. Miren, le voy a contar un sueño que tuve. Ese sueño duró quizá unos 4 o 5 segundos no más, pero fue uno de los mejores sueños o el mejor sueño que yo he tenido. En este sueño yo estaba en una casa, estaba como la luz apagada, una casa vieja con techos altos. Yo estaba en un lavabo lavándome los dientes y estaba todo apagado, todo oscuro. La casa parecía vieja, pero como departamentos todavía más arriba, hermanos. Y había un lavabo blanco que me acuerdo muy bien y yo estaba lavándome los dientes, la luz apagada, y empecé a danzar en mi sueño. Mientras me lavaba los dientes, empecé a danzar y alguien me tomó por la espalda. Yo sabía que era un ángel y me elevó y traspasé los techos. Yo dentro de mis sueños decía, ¿cómo estoy traspasando los cielos? Pero dentro de mis sueños yo sabía que ya iba a ser investido de gloria y de poder, que el gran avivamiento ya iba a venir por mí, que ya iba a ser investido de esa gloria y poder. No sé cómo explicarle, pero mientras yo estaba dormido, estaba con mi cabeza pues en la almohada, de mi boca salió la palabra ¡Aleluya! Y eso fue lo que me despertó del sueño. Yo la verdad es que mi sueño fue interrumpido porque mi propio sueño hablé y me escuché decir la palabra aleluya y me desperté. Ya no pude ver qué iba a pasar, qué sucedía, pero ese sueño, el saber que iba a ser investido de gloria y poder, fue diferente a otros sueños porque se plantó algo en mi corazón. Fue algo que no sé cómo explicarlo, pero no se compara a nada que hay en esta tierra. No lo puedo comparar. Me sentía que ya iba a recibir, no sé, una herencia, pero de todo, hermanos, pero gloriosa. Y eso es lo que está a punto de venir. Tocamos algunos
avivamientos que han pasado en el pasado, muy gloriosos. Y queremos recapitular para terminar y decir, si usted no tiene carácter, puede ser que usted tenga algo de gloria y lo pueda destruir, porque no tiene el carácter. Las unciones, como la sabiduría en Salomón y el espíritu de poder que tenía Sansón, lo destruyeron. Confiaron en esas unciones, pero no vivieron a la luz de la santidad, no vivieron a la luz de la ley que tenían en ese momento y los destruyó. Qué mejor desde antes tener el carácter, qué mejor desde antes estar preparados para que cuando nosotros tengamos esa gloria pueda ser fundamentada en la roca que es Cristo. Hermanos, Amén. Todo es por gracia, no es por nosotros, solo es por su misericordia y por gracia. Entonces, necesitamos el carácter, que son los frutos del Espíritu Santo. Necesitamos que haya una limpieza en nuestro corazón, una limpieza en nuestra familia, en nuestro hogar. Necesitamos también que haya una libertad de las cadenas que puedan estar atando a nuestra familia, a nosotros mismos, a la iglesia, igual a nuestra nación o ciudad. Y necesitamos nosotros clamar urgentemente por este avivamiento. Necesitamos clamar como nunca hemos clamado, como Habacuc decía, aviva tu obra en medio de los tiempos. Amén. Porque ¿sabe qué? El avivamiento lo necesitamos en estas circunstancias. La verdad es que yo he clamado mucho por el avivamiento porque ya no quiero ser el mismo, quiero ser como Cristo. Quiero llegar a tener ese carácter, quiero llegar a tener esa mente, quiero llegar a tener ese corazón. Y sé que Dios lo puede hacer sin un avivamiento, pero eso está prometido, el avivamiento. Entonces yo lo pido porque es una promesa del Padre, es una promesa del Hijo, que nosotros vamos a tener ese avivamiento. Así que, hermanos, los animo a que estén orando, que puedan estar limpios en su corazón, en su casa, y que puedan romper toda atadura que hay alrededor nuestro, en la iglesia, en nosotros, en nuestra ciudad. Por mi parte, termino esta transmisión yo y dejarle ya para terminar a mi papá, y al final haré una oración, hermanos. Pues sí, mis hermanos, nuestra iglesia está tipificada como la iglesia de los últimos días. Es lo último, hermanos, ¿sí? Y creo que este estudio nos va a vivificar, nos va a ayudar, porque por lo que estamos viendo, Satanás, el enemigo de nuestras almas, hermano, va a hacer todo lo posible para que no lleguemos a la meta. Él va a interferir para este avivamiento, ¿sí? Aún hombres indoctos, ¿sí?, van a querer desviarlos. Por eso es bien necesario, hermanos, ¿sí?, que aparte de lo poco, lo mucho que nosotros estemos con ustedes transmitiendo, hermanos, alcancen su meta, alcancen su llamado. Toño ya les mostró cuál es el libro en el que nos vamos a basar, pero también, hermanos, hay bastante menú en este también, hermanos, en el de la segunda venida. Aquí también tenemos bastante letra, bastante doctrina para podernos preparar en este avivamiento que viene. Hermanos, como les repito, esta iglesia es la de los últimos días. Preparémonos, hermano. Algo glorioso viene, ¿sí? Algo glorioso. Pero así como es algo glorioso, también vienen juicios. Preparémonos, hermanos, porque en el nombre de Jesús queremos que toda la iglesia Sion David, la confraternidad de Sion, lleguemos, hermanos, a esa meta que está preparada para los vencedores. Oremos, hermanos. Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, toca a cada hermano que está viendo la transmisión. Pon el querer como el hacer por tu buena voluntad para que ellos puedan experimentar este avivamiento, pero antes ellos puedan poner su corazón en el altar y pueda ser expuesto y puedan ser limpiados. Tú vienes por una iglesia gloriosa y sin mancha. Límpianos de todo pecado, rompe toda atadura en nuestras vidas, la declaramos por la sangre y el nombre de Jesús. Y como decía Habacuc, por medio del Espíritu Santo, aviva tu obra en mi vida, aviva tu obra en mi familia, aviva tu obra en la iglesia, aviva tu obra en nuestra ciudad y en nuestro país. Padre Celestial, danos por herencia las naciones, danos por herencia los confines de la tierra como posesión, Señor Jesús, y que de aquí fluya a las naciones,
espirituales. Prepáranos para ese avivamiento glorioso. No queremos ser espectadores, queremos ser parte de ese avivamiento que pueda llevar a la iglesia al monte Sión y pueda experimentar la plenitud de la gloria. Aviva tu obra en nuestras vidas, aviva tu obra en nuestras vidas. Pon este clamor en nuestras vidas, pon esta carga por orar por tu gloria, Padre Celestial. Y muchas gracias por permitirnos predicar, charlar con nuestros hermanos acerca de este tema. Padre Celestial, danos oídos que puedan escuchar al Espíritu Santo. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Amén. Nos vemos el siguiente miércoles, hermanos. Dios les bendiga. Un avivamiento